Kerem Bürsin y Hande Erçel se encuentran entre los nombres más comentados en el mundo de las revistas últimamente. Especialmente las entrevistas de Kerem Bürsin y sus publicaciones en las redes sociales han vuelto a llamar la atención. Sin embargo, las últimas noticias y acusaciones son mucho más notables. Se dice que Kerem Bürsin está tramando un gran plan de venganza. En el centro de estas acusaciones está la cuestión de si Hande Erçel también forma parte de este plan. Kerem Bürsin es un hombre que ha pasado por muchos altibajos en su carrera, cuya vida privada está constantemente en la agenda y cuyo cada paso es seguido de cerca. Pero esta vez, la situación parece un poco diferente. Según los rumores que circulan entre bastidores de la revista, Kerem Bürsin tiene preparado un gran plan de venganza por algunos hechos que vivió en el pasado. Además, se dice que Hande Erçel también está involucrado en este plan de venganza. Entonces, ¿existe realmente tal situación? ¿Qué papel juega Hande Erçel en este plan de Kerem Bürsin? Teniendo en cuenta las relaciones y rupturas anteriores del dúo, estas acusaciones se han convertido en un motivo de gran curiosidad. ¿Podrían las relaciones pasadas de Kerem Bürsin, las dificultades de su carrera y los problemas que encontró en el mundo de los medios haberle provocado tal sentimiento de venganza? ¿O todas estas noticias fueron presentadas solo para causar sensación? En este vídeo examinaremos en detalle los antecedentes del gran plan de venganza de Kerem Bürsin, el posible papel de Hande Erçel en este plan y cómo se produjeron todos estos acontecimientos. También cubriremos cómo están reaccionando los fanáticos y la comunidad de medios a la noticia. Ahora pasemos a la primera parte para profundizar en los detalles de este fascinante tema. Las acusaciones de que Kerem Bürsin tenía un gran plan de venganza causaron un revuelo en el mundo de las revistas. Entonces, ¿qué acontecimientos se esconden detrás de este plan? ¿Cuál fue el proceso que desencadenó el sentimiento de venganza de Kerem Bürsin y lo llevó a este punto? En primer lugar, algunas de las decepciones que Kerem Bürsin experimentó en su carrera y las turbulentas relaciones en su vida personal pueden haber jugado un papel importante en el surgimiento de este sentimiento de venganza. En particular, su historia de amor con Hande Erçel y el posterior proceso de separación fueron examinados en detalle por muchas personas. Las emociones que experimentó Kerem Bürsin durante este periodo, las dificultades que experimentó y el constante seguimiento de los medios de comunicación pueden haber ejercido sobre él una gran presión. Otro factor importante son algunas experiencias negativas que Kerem Bürsin tuvo en su vida empresarial. Las dificultades que vivió en Hollywood, las historias de rechazo y la presión de los medios y las revistas tras su regreso a Turquía son algunos de los factores que configuran el plan de venganza de Kerem. La competencia desleal y las críticas desleales, que subraya frecuentemente en sus entrevistas, pueden ser los motivos que desencadenan su sentimiento de venganza. En esta sección discutiremos en detalle los eventos que dieron forma al plan de venganza de Kerem Bürsin y lo que sucedió durante este proceso. Ahora pasemos a la segunda parte, donde nos centraremos en el papel de Hande Erçel en este plan. Uno de los temas más curiosos de los últimos tiempos es si Hande Erçel también tuvo algún papel en el plan de venganza de Kerem Bürsin. Entonces, ¿Hande Erçel es realmente parte de este plan? ¿O son solo rumores? Teniendo en cuenta la relación entre los dos, su separación y los acontecimientos posteriores, es obvio cuán importante es el lugar de Hande Erçel en la vida de Kerem Bürsin. Sin embargo, no hay información definitiva sobre si Hande jugó un papel activo en el plan de venganza de Kerem. Según las acusaciones que circulan en el mundo de las revistas, se dice que Hande Erçel también podría estar involucrada en este proceso y que ella apoya a Kerem y lo apoya. En esta sección examinaremos en detalle el posible papel de Hande Erçel en este proceso, la relación que ambos tuvieron en el pasado y cómo esta relación puede afectar el plan de venganza de Kerem Bürsin. Ahora pasemos a la tercera parte, donde nos centraremos en afrontar el pasado.